La historia se escribe todos los días. Para hablar de historia de Agua de Dios, debemos empezar por el origen del nombre de Agua de Dios. El trabajo mejor documentado lo hizo el doctor Roberto Velandia, eminente escritor e investigador, miembro de la Academia de Historia de Colombia y miembro de la Academia de Historia de Cundinamarca, y al publicar su libro Historia documentada de la Fundación de Agua de Dios. Ahí nos relata que en 1856 el doctor Murillo Toro compró estos terrenos a un señor afanador y los predios se llamaban Agua de Dios Ibáñez Malachí. 11 años después, en 1867, el mismo señor Murillo Toro le vendió estos terrenos al estado de Cundinamarca cuando el presidente era el doctor Aldana. Hay una versión que ha circulado durante muchos años, que es la más conocida, pero que no es la verdadera. El primer asentamiento numeroso de enfermos de lepra que salieron expulsados de la vecina población de Tocaima se dio en abril de 1870 y luego llegaron alrededor de 60, 70 a finales de agosto de ese mismo año, y se ha dicho por siempre que llegaron al sitio de los Choros y alguno de esos desventurados, como lo llamaban entonces, dijo que esa era agua de Dios. No es cierto, pero bueno, es la versión que más se ha difundido. Ya establecido y ordenado por el gobierno de entonces estos terrenos para albergar los que entonces llamaban elefanciacos, el gobierno dispuso la construcción de 40 casas, incluida la casa del administrador, la iglesia parroquial, la iglesia que en entonces se llamaba Tambo, y la casa mural. Y para ello le dieron un contrato a un señor llamado Caupolicán Toledo. El contrato data de 1867, el cual fue reformado en 1871. Para ese año ya se habían construido 10 casas. En 1875 se construyó el primer hospital en inmediaciones de los Choros, el cual fue abandonado tiempo después porque el lugar era muy malsano. Es bueno también aquí anotar que para el año 1872 se inició la construcción del conocido y famoso Puente de los Suspiros, el cual fue entregado en 1875 y fue el primer puente colgante que hubo en Colombia, y con una particularidad especial que fue por donde primera vez se cobró un peaje por cruzar por allí. Tiempo después, en 1889, se terminó la construcción del Hospital San Rafael. Después vinieron otras construcciones, entre esas la construcción de la cárcel municipal, la casa consistorial, de lo que hoy día es las oficinas de la alcaldía municipal. Vino la bendición de la primera piedra para la construcción del colegio, de lo que hoy día es el Colegio Miguelonia. Inicialmente el colegio ese lugar fue un oratorio, después fue un asilo, después fue hospital, que el gobierno de entonces se lo quitó a la comunidad salesiana para convertirlo en eso. Mucho tiempo después, cuando llegó el padre Juan, lograron revertir eso y se convirtió en lo que hoy día es un colegio. Inicialmente fue la escuela parroquial.
Es bueno también hacer referencia que se construyeron otra serie de edificios y capillas. En 1913 se inició la construcción de la iglesia de San Francisco, en 1915 la capilla del Mirador. En 1905 se empezó la construcción de la casa de desinfección. A su vez se fue construyendo los otros lugares, como el internado de Nazaret, que fue en 1933, el internado Santa Ana en 1930, el internado Santa Elena, perdón, 1935, el internado Santa Ana destinado a los niños enfermos de lepra en 1940. Más acá se construyó el internado Cardenal Luque, que fue iniciativa o colaboración de un filántropo antioqueño llamado Guillermo Grefestein. En el 62 se empezó a construir el albergue Ospina Pérez, destinado para recluir a los enfermos traídos de Carmen del Oro, y ese fue inaugurado en 1965. Dentro de las otras curiosidades podemos anotar que en 1915 se construyeron 3 cruces en el Cerro de la Cruz. Con el tiempo no quedó sino una, y esas primeras cruces fueron en latón, pero las inclemencias, unos rayos las tumbaron y luego no quedó sino una, que es la que existe, que es el cemento. El resto de construcciones se fueron dando de manera paulatina, y al día de hoy, pues indudablemente el poblado ha crecido bastante. Bueno, dentro de las disposiciones absurdas que hubo a principios de siglo, el gobierno de entonces dispuso que para evitar el contagio, una de las tantas formas de contagio era crear una moneda especial que funcionara en los lazaretos. Debo mencionar que en ese entonces existían 3 lazaretos en Colombia: el primero en Caños del Oro, en la isla de Tierra Bomba, que forma parte del archipiélago de las Islas del Rosario frente a Cartagena; el otro en Contratación, Santander, y el más conocido por estar en el centro de Colombia, Agua de Dios. En 1901 se hizo la primera acuñación de monedas de 2,5 centavos, 5 centavos, 10 centavos, 20 centavos y 50 centavos. Esas fueron hechas de bronce. En 1907 se acuñaron monedas de 1 peso, de 5 pesos y de 10 pesos. En 1928, una tercera acuñación de monedas de 1, de 2, de 5, de 10 y de 50 centavos. Y la última, de 1928, solamente de 50 centavos. Debo anotar que las de 1907, 1921 y las de 1928, esa es una aleación del cúmulo líquido. El verdadero nombre de esas monedas se llaman lazaretos, sino que aquí se le cambió, le puso el nombre de coscoja, que significa poca cosa. Uno de los lados de las monedas, a excepción de las de 1907, tenían la cruz templaria, o sea, la cruz de San Lázaro, y por el otro lado, pues el valor respectivo. Las monedas, después de la ley 148 de 1961, que decretó la libertad de los sanatorios, siguieron circulando y fueron desapareciendo paulatinamente, porque los comerciantes de monedas encontraron el material quizás propicio para sus negocios. No conozco
ningún acto administrativo que dispusiera la eliminación de la circulación de las monedas. Aún muchas personas tenemos en Agua de Dios monedas de entonces. Agua de Dios se ha caracterizado por tener un lenguaje muy especial en algunas de las cosas, utilizando palabras castizas. Y se le ha dado una connotación diferente. Y dentro de esos, el nombre inicial de el subsidio de tratamiento, que es el nombre técnico que tiene el Estado a través del Ministerio de Salud, que es el valor que se le reconoce a las personas dadas de alta, es decir, que están en tratamiento, que están bajo control de los sanatorios, y eso se llamó inicialmente ración. Pero después aquí se le cambió el nombre por la guayaba. ¿De dónde viene ese apelativo de guayaba? Porque como eran monedas, eso se pagaban semanalmente, y en la pagaduría del sanatorio los empleados encargados de hacían unos moños en tela donde introducían el valor correspondiente, y a la hora de amarrarlos quedaba con forma de una guayaba. De ahí proviene ese apelativo de ración, guayaba o subsidio de tratamiento.